Pues como te decía, en las próximas semanas Bruselas desembolsará los primeros fondos europeos de recuperación y reconstrucción tras la pandemia del COVID-19. En concreto, los planes de España y otros 11 países recibirán este próximo lunes el visto bueno definitivo de los Estados de la Unión Europea, según ha explicado hoy mismo el comisario de Economía, Paolo Gentiloni. En el caso de España, se esperan recibir 69.500 millones de euros de aquí al 2026. El primer pago a España corresponde a un anticipo de 9.000 millones. Desde luego, este es el inicio del plan de recuperación Next Generation. Sin duda, son ayudas muy esperadas, pero también hay muchas dudas sobre cómo y a quién van a llegar y, sobre todo, cómo y cuándo tendremos que devolverlas. Vamos a despejar todas estas dudas. Para ello contamos hoy en Negocios de Carne y Hueso con una de las personas que más saben al respecto, porque ha estado desde dentro en la negociación de estos fondos y este pacto. Susana Solís es eurodiputada por el grupo Renew Europe del Parlamento Europeo y encargada de fondos europeos del grupo. Formada en Ingeniería y Gestión Pública, esta asturiana ha sido parte clave de que este pacto se llevase a cabo y hoy nos va a contar aquí en Negocios Televisión pues todo lo que ha pasado, ¿verdad, Susana Solís? Bienvenida. Muchas gracias, encantada de poder contaros lo que estamos aprobando ahora en Europa. Pues bueno, y la falta que hace que llegue realmente ese dinero, porque sin duda, pues bueno, es un pacto histórico tras la crisis más importante desde la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Así es, esto es un hito en la historia de la integración europea, ¿no? Fíjate que hace solo un año tuvimos esa decisión única por primera vez de que Europa decidía pues afrontar juntos esta crisis y lanzar los famosos bonos conjuntos, los eurobonos, lo que hasta ese momento era algo que todos los países o muchos países se oponían a ellos. Pues Europa dio ese primer paso y por primera vez emitimos deuda conjuntos para salir juntos de esta crisis. Y esto, fíjate, en un año de tiempo, ¿no? Que para los tiempos de las instituciones europeas esto ha sido un tiempo récord, porque sabíamos que esto es imprescindible para nuestra unidad, para Europa, para nuestra recuperación. Sin duda, Susana. Ojalá que llegue pronto esa recuperación y esos fondos. Pero bueno, como yo decía al principio y como todos sabemos, hay muchísimas dudas. ¿Se sabe ya cuándo van a estar disponibles, cuándo van a llegar? Pues con la decisión que se ha tomado hoy en el ECOFIN, la primera prefinanciación, ¿no? Ese 13% de los fondos, los primeros 9.100 millones, pues van a llegar a España en las primeras semanas. Y bueno, el plan que hemos aprobado, que como sabes se ha aprobado hace muy poco por la Comisión Europea, indica que en el año 2021 España recibirá 19.000 millones de euros de ese fondo. Claro, el reto está, los 9.000 primeros los recibimos ahora y luego va a haber cheques cada 6 meses donde nos van a ir desembolsando los fondos. Eso sí, si cumplimos las reformas, si cumplimos los hitos y si cumplimos nuestros compromisos que hemos hecho en estos fondos. Vamos a entrar en ello, vamos a cumplir esos compromisos y esos hitos. ¿Tú qué crees? Tú que estás desde dentro, evidentemente se ha hecho la parte difícil, es esa gran negociación, es ese gran pacto, la mayor inyección de fondos. ¿Vamos a cumplir esos hitos, Susana? ¿Tú qué crees? Debemos hacerlo, porque fíjate que lo que nos pide Europa, yo siempre digo que Europa no es un cajero automático, no da nada gratis, lo que nos pide Europa es que hagamos las reformas que nos viene pidiendo que hagamos durante muchos años. En el llamado semestre europeo, cada año la Comisión Europea hace una evaluación, ¿no?, de la situación macroeconómica de Europa, de España en este caso, de todos los países, y nos dice qué reformas son necesarias. Siempre dice la reforma de las pensiones, la reforma fiscal, la reforma laboral, y siempre se va aplazando. Esta vez estamos obligados a hacer esas reformas. Y además también nos pone otra condición, y es que tenemos que gastarnos los fondos en transformar nuestra economía y en dos grandes retos, ¿no? El reto digital y el reto verde. Por lo tanto, son fondos muy condicionados y que si no hacemos las reformas que nos han pedido, pues evidentemente no vamos a ir recibiendo esos cheques. No, bueno, has dicho además algo clave, transformar nuestra economía. Exactamente. Es que es lo que se necesita, ¿no? Y realmente sería el principio de ese gran cambio, ¿no? Cuéntanos cómo ha sido de complicado este proceso hasta llegar al gran pacto. Bueno, pues ha sido un proceso relativamente corto, porque como te digo, en un año ya tenemos la primera emisión de los bonos conjuntos, sí. Pero bueno, pues hay que poner en común 27 países diferentes y como sabes, pues hay algunos países nórdicos que estaban, bueno, pues eran un poco más remolones a la hora de aprobar estos fondos, ¿no? Parece que los países del sur
estábamos facilitando y acelerando la negociación, y ahí pues los países del norte eran los últimos que han aprobado los llamados recursos propios, porque claro, estos fondos hay que devolverlos. Claro. Esto es lo que nunca se hablaba. Entonces necesitabas la aprobación de cada uno de los Estados miembros para generar esos recursos propios. Y ahí pues los países nórdicos se hicieron más remolones, pero al final Europa ha entendido que esto era básico para nuestra supervivencia, para nuestra unión. Y si queremos acabar con el euroescepticismo, pues de verdad que teníamos que mostrar que por primera vez éramos solidarios. Lo hemos sido también con las vacunas y ahora pues con estos fondos. Sin duda, bueno, estas ayudas llegan pues para cubrir huecos y debilidades muy importantes tras la crisis. ¿Qué sectores crees tú que tendrían que ser los primeros en recibir esas ayudas? Algo que quizá me gusta explicar que es que este Next Generation tiene como dos patas, ¿no? Sí. Una pata es el REACT-EU y es un fondo que es el primero que hemos recibido, lo hemos recibido sobre todo aquellos países que más habíamos sufrido la crisis, Francia, sí, Italia y España, ¿no? Entonces, ¿para qué era ese primer fondo? Son 12.000 millones de euros que son los primeros que han recibido las comunidades autónomas, precisamente para ayudar a los que más lo necesitaban, las pymes, para darles liquidez, para pagar ERTEs, para mejorar nuestra sanidad, nuestro sistema sanitario, nuestro sistema educativo. Entonces Europa ha dicho, bueno, tenemos un fondo rápido para el corto plazo, porque el resto del fondo, lo que se llama el Plan de Recuperación y Resiliencia, sí, ese es para hacer las grandes transformaciones, ¿no? Ese es para transformar nuestro sistema productivo. ¿Y dónde tiene que ir? Bueno, ese es el del largo plazo, ese es el del medio-largo plazo, porque ya nos han dado otro para el corto plazo. ¿Y dónde tiene que ir? Bueno, pues el 39% del fondo va a proyectos verdes y el 28% en este caso del fondo del Plan de Español va a proyectos digitales. Y nos marca muy bien dónde tenemos que ir, ¿no? Fíjate que tenemos un reto enorme, que es que en el 2050 tenemos que ser un continente climáticamente neutro. Las inversiones necesarias para llegar a ese reto son enormes. Necesitamos pues preparar nuestra economía para ese reto. Y muchos retos para 2050, que también se espera que España sea una nación emprendedora. Creo que ya somos nación emprendedora, lo llamamos en los genes los españoles. Lo que pasa es que nos han ido estirpando las ganas por el camino, ¿no? O sea, que a ver si desde ahí llegan fondos también para... Exactamente. Yo creo que también nos hemos dado cuenta durante la crisis que es importantísimo reforzar nuestra capacidad industrial, ¿no? Lo hemos visto, paradas en las cadenas de producción, dependemos de terceros países en los semiconductores, en muchas materias primas críticas. Por lo tanto, primer cambio, necesitamos reforzar nuestra autonomía estratégica, nuestra capacidad industrial y, como tú decías, necesitamos un tejido empresarial, emprendedor fuerte, más startups, más pymes que realmente quieran emprender negocios, empresas innovadoras. Y todo eso se puede hacer con estos fondos si los aprovechamos bien. Ahí vamos, si los gastamos bien. Ahí vamos, es decir, estamos justo en el programa dirigido justo a eso, a startup, a emprendedores, a pymes. Esos primeros 12.000 millones, chicos, espectadores, son para nosotros, según nos está contando Susana, pero tenemos que saber cómo pedirlos y tenemos que saber cómo aprovecharlos. ¿Qué hacemos para eso, Susana? Bueno, lo primero, hay algo que nos preocupa porque... ahora mismo, en un periodo de tiempo muy corto, tú decías, hasta el 2026 tenemos que gastar estos fondos, pero fíjate que hasta el 2023 Europa nos dice tenemos que decir dónde los vamos a gastar, es decir, tenemos que asignarlo a diferentes convocatorias. Entonces, se junta que tenemos que asignar estos fondos hasta el 2023 y se junta que también en este periodo vienen los fondos ordinarios de Europa, ¿no? Los que siempre nos han ayudado a salir de la crisis, a modernizar nuestra economía, a las startups. También nos vienen en ese periodo de tiempo, por lo cual tenemos 200.000 millones de euros para gastar en un periodo de tiempo muy corto. Y sabemos, porque también, que España es el país que peor ejecuta los fondos europeos. Sí. ¿Por qué? Bueno, tenemos muchísima burocracia, creo que hay que simplificar mucho los procesos y tenemos que hacer que esos fondos lleguen a las pymes. Exacto. Y yo que hablo con muchas pymes, uno de los problemas que tienen es acceder a la información. ¿No? Es increíble que a día de hoy no exista una ventanilla única donde puedas ver las diferentes convocatorias, donde puedes acceder a estos fondos. Por eso hoy te queríamos tener aquí, Susana. Estamos haciendo en este programa Negocios de Carne y Hueso un esfuerzo increíble por comunicar, por difundir estas ayudas, por ser esa especie de ventanilla única
dando, pues bueno, cada semana informando de lo que está pasando en Europa y que llega para tantas pymes necesitadas. Así es que tenías que estar tú aquí para además apoyar mucho más ese discurso. Te agradezco que además lo resaltes. Pero sí, justamente lo que hablamos es que no, es tan difícil acceder a esa información que lo tiene muy difícil conseguirlo. Yo hice una encuesta a 1000 pymes para ver cuáles eran los problemas, por qué teníamos esa baja tasa de absorción. Y los problemas son, primero, no saben si su proyecto puede ser financiado, no saben dónde encontrar la información y tercero, es tan burocrático para ellos, el proceso es tan largo que muchas veces deciden no acceder a los fondos. Cierto. Entonces, es importantísimo, primero, la información, ¿no? Lo que tú decías, dónde pueden acceder en una ventanilla única a los diferentes convocatorias, porque se van a lanzar muchísimas. Fíjate que tenemos que ejecutar 19.000 millones de euros de aquí a final de año, ¿no? Los que estáis acostumbrados a ir a convocatorias, esto va a ser muy rápido. Pero que no pase como el año pasado, perdona Susana, que se quedaron 12.000 millones sin utilizar porque nadie los pidió. Claro. O sea, que yo creo que muchas veces también por eso nos dan tanto, porque es que al final no lo pedimos, no nos lo gastamos. Mariló, no nos podemos permitir desperdiciar ni un solo euro, ¿no? O sea, viendo lo que han sufrido las pymes, yo creo que tenemos que poner todo desde nuestra parte, desde Europa lo estamos haciendo, pero también yo creo que hay que simplificar mucho los procesos y desde luego que tenemos que hacer que esos fondos lleguen a las pymes, ¿no? Porque se hablaba mucho de los grandes proyectos tractores, ¿no? De esos grandes proyectos, pero al final la gran parte de los fondos, ¿no? Cuando te pones a analizarlo, van a tener que ir a las pymes a través de las comunidades autónomas, a través de convocatorias, pero tienen que llegar a ellos porque es nuestra riqueza, ¿no? Nuestro tejido productivo. ¿Qué se está haciendo en otros países para que llegue más fácilmente a las pymes y que desde aquí podamos aprenderlo? ¿Qué bien cuesta en eso? Yo creo que hay muchas menos trabas burocráticas, ¿no? Porque tenemos una administración muy compleja. Luego, pues España tradicionalmente ha ejecutado bien los planes, hemos ejecutado muy bien los fondos. Esto no nos pasó siempre porque ejecutábamos muchas grandes infraestructuras y lo que nos ha pasado es que, claro, cuando hemos pasado de que Europa nos financie grandes infraestructuras, ¿no? Aeropuertos, ferrocarriles, a decir que tenemos que financiar proyectos innovadores, ahí es cuando no tenemos el tejido empresarial preparado, ¿no? Por eso es tan importante este tipo de programas, porque ahora mismo es más importante que nunca que haya esa comunicación entre los centros de investigación, las empresas, que tengamos ese ecosistema innovador y el apoyo para que podamos presentar proyectos innovadores. Pues en eso estamos, en eso estamos. Vamos a ver ahora cómo vamos a devolverlos. Miramos para arriba, son 140.000 millones, cuéntanos un poquito. Creo que son 70.000 millones transferencias directas, 70.000 préstamo, son a fondo perdido. Cuéntanos un poquito cómo vamos a devolverlos. Son 70.000, como tú decías, transferencias, es decir, a fondo perdido 70.000 préstamos. De momento, en el plan de recuperación solo hemos pedido los de fondo perdido. No hemos pedido ningún préstamo. Y eso sí, los fondos hay que devolverlos a partir del año 2027, tendremos que devolver de forma conjunta, que es la primera vez que Europa lo hace de forma conjunta, a razón de unos 12.000 millones al año. ¿Cómo se van a devolver? Del 2027. Vale. ¿Cómo se van a devolver? Pues Venga. Efectivamente hay dos formas. Uno, que cada país, porque es la primera vez que nuestro presupuesto europeo no está equilibrado. Entonces, hay dos formas. Uno, que todos los países contribuyamos más al presupuesto europeo, que bueno, nos desbaratarían mucho nuestro presupuesto. Complicado. Y la segunda es lo que se llaman con nuevos recursos propios, que es la forma amigable de decir nuevos impuestos. Subirnos los impuestos. No subir, sino crear nuevos recursos que son nuevos impuestos, como el impuesto al plástico, el impuesto a al carbono, el impuesto a las transacciones financieras, ese tipo de impuestos que ahora mismo también se están definiendo en Europa. Estamos en un momento legislativo pues, muy apasionante, ¿no? Sí. Qué chulo vivirlo desde dentro y que vengas aquí a compartirlo con nosotros y contarnos lo que va pasando ahí desde Bruselas. Bueno, has dicho y sabemos que España pues, es el país que peor gestiona las ayudas europeas. ¿Qué porcentaje, Susana, de fondos se pierden por no por no saber pedirlos o por no pedirlos a tiempo? La última cifra que tenemos es que en el periodo, esto va en Europa vamos por periodos de 7 años, ¿no? Entonces, en el periodo 2014 y 2020, a día de hoy,
España solo ha ejecutado el 43% de los fondos. ¿Quiere decir esto que los perdemos? No. ¿Por qué? Porque Europa nos da lo que se llama la regla N+3, es decir, nos da 3 años más para poder ejecutarlos. O sea que tenemos que ahora, ahora acaba el 2020, del 2020 al 2023, ¿qué tenemos que hacer? Ejecutar lo que nos falta del periodo anterior, más empezar a ejecutarlo del periodo nuevo, 2021-2027, sí. Más tenemos que ejecutar el plan de recuperación. Con lo cual, no hemos perdido los fondos porque tenemos 3 años más, pero ahora tenemos una situación en que hay demasiado dinero y por eso que es tan importante que las empresas presenten proyectos, ¿no? Porque va a haber muchas convocatorias y muchos proyectos. Muchas ganas de dar dinero, muchas ganas, que es lo importante. ¿Crees en algún momento, Susana, que esta ayuda puede venir en algún momento contra nosotros? Yo espero que no. Yo quiero ser optimista, ¿no? Creo que necesitamos ahora un momento de optimismo. Yo creo que es la oportunidad para España. ¿Sabes? La oportunidad que tenemos para ponernos a la altura de otros países europeos y ponernos en Europa donde nos corresponde por nuestro peso económico, ¿no? Y es la oportunidad para nuestras empresas y desde luego para tener ese tejido industrial y empresarial fuerte. Así que yo soy optimista. Entre todos aquí hay muchísimo talento en España, muchísimas empresas emprendedoras. Muchísimas startups, muchísima innovación. Sí. Y soy muy optimista en que realmente los sepamos aprovechar. Pues con ese optimismo y esas ganas, ese brillo en tus ojos nos quedamos y con esta millonada de fondos para pymes, emprendedores, para la industria española nos quedamos. Muchísimas gracias, Susana Solís, a vosotros por contarnos esto tan engorroso de una manera tan sencilla y por llenarnos de optimismo y de dinero. Muchas gracias. Muchas gracias.